Ahora 55. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este importante coloquio ambiental. Me presento, mi nombre es Jennifer Alejandra Chapit, pertenezco al semillero de investigación CIRGEAM. El día de hoy, junto a mis 4 compañeros pertenecientes igualmente a este semillero, tenemos el gusto de presentarles el libro Diseño e Ingeniería Ecológica que restaura y conserva los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Parte 2. Bueno, a modo de introducción, se reconoce como biomas y ecorregiones, bueno, un bioma como un lugar o un lugar que integra pues varias propiedades, tanto biológicas, físicas, químicas, que lo hacen propio de ese lugar, además de, por ejemplo, el clima, en especial pues la temperatura y la precipitación, mientras que las ecorregiones ya se definen como algo mucho más específico dentro de esos biomas, que, por ejemplo, tienen alguna fauna específica y su flora igualmente. Este concepto pues, fue inspirado por la visión del jefe Cyril, que pues, destacó como esa unión entre naturaleza y ser humano. Pasamos a hablar acerca de los reinos biogeográficos. Los reinos biogeográficos pues, son límites que existen que dividen la Tierra y pues son barreras naturales que limitan pues el movimiento animal. Estos reinos biogeográficos fueron pues, propuestos en 1876 por Alfred Russel Wallace en la distribución geográfica de los animales. Él nos indicaba 6 principalmente. Por ejemplo, en la parte norte del continente americano encontramos el reino neártico, del cual hacen parte algunos países como Estados Unidos, Canadá, México. Además, tenemos en la parte sur de nuestro continente el reino neotropical, del cual pues hacen parte ya los países suramericanos, Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, y entre otros pues, países. De esta manera, los reinos biogeográficos pues, se han dado a millones de años de evolución, de aislamiento geográfico y también pues, de algunas condiciones ecológicas. Los biomas, como pues anteriormente venía diciendo, los biomas son grandes ecosistemas que se definen principalmente por 2 factores que son la temperatura y la precipitación, además de la latitud, su posición en el continente. Para la clasificación de estos biomas tenemos pues algunos ponentes como por ejemplo Copenhagen o las zonas de vida de Holdridge. Para hablar acerca de un poco de Copenhagen, él dividió estos climas en 5 grandes grupos principales que se definen por letras mayúsculas de la A a la E. Empezando por la A como tropical, la B de seco, el C templado, D continental y E polar. Además de esto, pues él tiene como una subdivisión que en la segunda y la tercera letra, que en esta parte ya nos demuestra es como la distribución de las lluvias. Así digamos que representan en tal zona se representa altas lluvias todo el año o es más bien una estación seca en verano o más bien una estación seca en invierno. Cuando ya pasamos a la tercera letra pues de la clasificación, que son las letras C y D, habla ya acerca de la temperatura. Por ejemplo, si es un verano caluroso, nos dice que es mayor o igual a 22 grados centígrados. Y de esta manera pues se logran identificar pues las zonas climáticas y los biomas. Dando como un ejemplo, la A mayúscula y la F minúscula se denomina como un clima tropical húmedo, como en este caso el Amazonas. Conocemos también los sistemas de Holdridge,
la clasificación bioclimática de Holdridge, las zonas de vida. Bueno, esto tiene 3 factores fundamentales y que son la base pues, de esta clasificación, que son primero la biotemperatura. La biotemperatura pues, es ese rango de temperaturas entre 0 y 30 grados que permite o que se considera como límite para el crecimiento de las plantas. En la parte derecha tenemos los pisos altitudinales, en la parte izquierda las regiones latitudinales. Otro factor importante es la precipitación media anual que se presenta en milímetros, igualmente como la evapotranspiración potencial que se presenta en milímetros. Como para dar un ejemplo de ello, podemos observar la tundra pluvial como un ejemplo, por ejemplo. Que encontramos entre un piso altitudinal alpino entre 1.5 grados centígrados y 3, y en un promedio de precipitación que oscila de 500 a 1000 milímetros anuales. De esta manera, pues, Holdridge logró identificar 38 zonas de vida. Para dar seguimiento con las ecorregiones, pues las ecorregiones ya son áreas más con recursos ambientales pues similares, que proporcionan información local o condiciones locales específicas, como por ejemplo la calidad y la cantidad de los recursos ambientales que existan en ellas. Para estas también pues hay unos sistemas de clasificación, los más comunes son de Bailey, de Obernick y de Olson. En este caso, las ecorregiones de Bailey pues se organizan en el planeta según factores como el clima, la vegetación, el relieve y la geografía. Esto pues es una clasificación jerárquica que divide la Tierra pues en 3 grandes niveles principales, esto de mayor a menor escala, con un número de 3 dígitos, como lo observamos en la presentación, con un número de 3 dígitos para diferenciar cada sitio. El dígito de las centenas describe el dominio, el de las decenas la división y el de las unidades la provincia. Primero, pues los dominios son regiones grandes que se basan en el clima global. Las divisiones, que son el segundo nivel, se subdividen en dominios según factores mucho más detallados. Y por último, las provincias son un nivel aún más detallado y es más útil en el momento pues, de este manejo ecológico, considerando pues, formaciones vegetales, naturales, relieves y suelos. En el mapa pues, se diferencian varios colores que demuestran pues, las provincias ecológicas. Por ejemplo, este 210, que lo encontramos en esta parte de acá, cada una corresponde pues a una provincia ecológica en específico. Por ejemplo, en este de acá, que consideramos ya una letra, que es la letra M, esto indica que delante de estos, pues hay una versión montañosa en esa ecorregión. Además, esta clasificación de Bailey nos permite identificar, por ejemplo, que sea un clima húmedo o templado, que hayan bosques mixtos o frondosos, que haya presencia de coníferas, que se tenga pues un clima cálido, húmedo, que hayan bosques mixtos y diversas clasificaciones ya más puntuales de cada ecorregión. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta presentación. Mi nombre es Daniel Rojas y seguimos con las ecorregiones de Omeni. Las ecorregiones de Omeni fueron desarrolladas integrando cuencas hidrográficas con tipos de suelo, asociando vegetales, por lo que se utilizan con mayor frecuencia en la evolución de ecosistemas. El sistema de límite de ecorregiones de Omeni fueron 3 niveles de ecorregiones. Nivel continental, que sería nivel 1, que tiene en cuenta las características clima general y biomas. Nivel 2, que es un subcontinental, que tiene en cuenta clima, vegetación. Y nivel 3, que es local, que tiene en cuenta la geografía, la vegetación específica de una zona específica. Bueno, vamos con
ecorregiones de Olson. Las ecorregiones de Olson delimitan las ecorregiones que fueron desarrolladas para evaluar la necesidad de conservación a escala global. Olson y colaboradores diseñaron este sistema para reflejar la distribución de fauna y flora en la biosfera, utilizando un marco jerárquico similar al de Omenic. Estos fueron integrados ya, digamos, en otros países, y cambió el de Omenic, fueron solo para Estados Unidos y Canadá. Otros sistemas de clasificación de tierras. Tenemos el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, que utiliza ligeramente diferentes conceptos de ecorregiones como el uso del agua, el uso del suelo y recursos biológicos. Sistema de zonas de rusticidad de las plantas, del uso. Tiene en cuenta la resistencia que tienen las plantas y la adaptabilidad que tienen las plantas en climas y factores ambientales para su delimitación. Cambio climático y ecorregiones. Las variaciones de la temperatura media y las regiones, precipitaciones y la frecuencia de eventos extremos, como pueden ser inundaciones, sequías, han afectado lo que son las limitaciones de las ecorregiones, modificando así los límites ecológicos, y también así dificultándolos a los ingenieros ecólogos la delimitación de estos. Cambio y uso del suelo y ecorregiones. La transformación de ecosistemas naturales en área agrícola, urbana, industrial y ganadería alterna profundamente las condiciones ambientales, define cada ecorregión comprometiendo sus capacidades para mantener la biodiversidad y promueven servicios ecosistémicos esenciales. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que en los últimos 200 años, lo que viene siendo la agroindustria y han disminuido lo que son los ecosistemas, trayendo lo que es la disminución de los aprovechamientos de los ecosistemas y servicios que dan estos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Delgado, dando continuación al tema, definiendo el lugar, la cuenca hidrográfica. Bueno, como introducción, el agua es un elemento fundamental para la vida y es un agente clave en la configuración de ecosistemas terrestres. Su dinámica influye en todos los procesos hidrológicos, la morfología del suelo y la distribución de los recursos naturales, lo que convierte a las cuencas hidrográficas en una unidad esencial en la gestión ambiental. Estas no solo delimitan áreas geográficas, sino que también integran interacciones entre los componentes ecológicos, sociales y los económicos. Servicios de cuencas. Los servicios ecosistémicos incluyen servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte. Estos servicios se derivan de las formas del terreno, de las ecorregiones. Las cuencas hidrográficas proveen servicios de todos estos grupos, incluyendo el servicio de aprovisionamiento, que es el suministro de agua dulce para la producción de alimentos, pesca, madera, materiales de construcción, medicina y energías hidroeléctricas. Servicios de regulación. En estas mitigan la escorrentía, infiltración del agua en el suelo. En la infiltración del agua en el suelo, esta recarga los acuíferos, también la prevención y reducción de inundaciones, control de deslizamientos, protección del suelo, control de erosión y sedimentos. Servicios culturales. En pues la recreación acuática, el valor estético del paisaje, el patrimonio cultural, identidad, inspiración artística y espiritual, como este lindo paisaje del río Magdalena. Los servicios de soporte. Estos sirven como hábitats para diferentes especies y regulación del régimen de flujos. Todos los distintos ecosistemas que conforman las cuencas hidrográficas, como los bosques, humedales, pastizales, zonas urbanas, tierras agrícolas, lagos, ríos, constituyen la infraestructura que sostiene todos estos. Características de las cuencas hidrográficas. Al igual que con las ecorregiones, las características que describen la cuenca hidrográfica incluyen el área. El área de drenaje de una cuenca junto con el clima regional determina la cantidad de agua que fluye en la cuenca. Esta imagen es la delimitación de las cuencas hidrográficas. La cuenca puede delimitarse
manualmente en mapas topográficos, comenzando desde el punto de línea de descarga de la cuenca, se traza una línea perpendicular hacia las curvas de nivel, de ahí hacia arriba a la línea de crestas, acá al lado del valle, y luego se sigue la línea de crestas para definir la divisoria del agua de las crestas. Forma y topografía. Las cuencas hidrográficas presentan diferentes formas que influyen en su comportamiento hidrológico. La forma de abanico, estas, son las que generan mayores caudales pico durante las lluvias, debido a que el agua de toda la cuenca llega casi simultáneamente a la salida. En contraste, las cuencas alargadas, estas producen caudales más atenuados, ya que la escorrentía de sus diferentes sectores llega escalonadamente al punto de descarga. Esta diferencia se debe a que el agua que llega a la salida en las zonas más cercanas ya ha sido evacuada cuando el flujo de las áreas superiores llegan a esta. Los suelos. Los suelos cumplen funciones importantes en los ecosistemas. Sirve como soporte para el crecimiento vegetal, almacena y purifica agua, recicla materia orgánica y nutrientes, alberga organismos edáficos y funciona también como base para obras de ingeniería. Comprender estas capacidades del suelo es importante para entender su rol fundamental en los ecosistemas y su interacción en el entorno. Este diagrama es de la geología kárstica, muestra las capas de las piedras caliza, los canales de solución, que son estos, los sumideros, las cuevas y los manantiales. Uso y cobertura del suelo. El suelo se refiere a las actividades humanas en el territorio, la urbanización, la agricultura, el pastoreo, etc. Mientras que la cobertura del suelo describe su estado físico, como la vegetación, agua y materiales. Los cambios en la cobertura afectan funciones ecosistemas como la biodiversidad, el clima, la calidad ambiental. Para poder describir una cuenca hidrográfica es clave analizar su cobertura original, la actual y su tendencia de cambio. Esta estructura paisajística de la cuenca hidrográfica incluye la matriz, los parches y los corredores biológicos, que son estos. La precipitación. Existen tres tipos de precipitación. La precipitación frontal, que es esta. Esta ocurre cuando una masa de aire frío empuja una masa de aire cálido, elevándola y enfriándola hasta que se satura y produce una lluvia generalizada. La precipitación orográfica, esa se forma cuando el aire asciende y al chocar con las montañas se enfría y libera una lluvia del barbolento. Mientras que la del sotavento, el aire desciende, se calienta y reduce lluvias, creando como un efecto de sombra pluviométrica. Y la precipitación convectiva es causada por el calentamiento local del suelo. Este eleva el aire cálido y húmedo, y al enfriarse en la altura forma nubes cumuliformes y lluvias intensas, frecuentes en climas tropicales. Impactos humanos en las cuencas hidrográficas. La intervención humana en las cuencas hidrográficas, como la construcción de presas, canalizaciones, agricultura extensiva, ganadería extensiva, tala, minería, urbanización, todo esto altera su hidrología y la calidad ambiental. Esas modificaciones en efecto cascada, como cambios en el transporte de sedimentos, aumentos de escorrentía, contaminación por químicos y degradación de los hábitats acuáticos. Por ejemplo, la urbanización incrementa las superficies impermeables, reduciendo la infiltración y aumentando las inundaciones, mientras que la agricultura compacta los suelos, arrastrando todos los contaminantes. Aunque algunas prácticas como las áreas protegidas o manejos sostenibles mitigan impacto, la clave está en equilibrar los usos productivos con la preservación de los servicios ecosistémicos. La descripción integral de una cuenca se debe incluir su cobertura actual, tendencias de cambio y medidas de conservación aplicadas. Buenas noches, mi nombre es Andrés Grajales, estudiante de Ingeniería Ambiental sexto semestre.
Bueno, definiendo el lugar, el sitio. Como introducción, la visión de Wendell Berry sobre la agricultura, que exige un conocimiento profundo de la tierra, aplica también al diseño ecológico. Un proyecto no existe aislado, sino inserto de un ecosistema correcto definido. Por ejemplo, su bioma y ecorregión, que en sí es el clima, biodiversidad y el suelo. Su cuenca hidrográfica, donde es el ciclo del agua y las conexiones naturales. El diseño no solo minimiza impactos, sino que contribuye activamente al entorno, regenerando funciones ecológicas y creando relaciones sostenibles entre lo humano y lo natural. Para lograrlo, es esencial estudiar el lugar, adaptarse a sus dinámicas y trabajar en armonía con ellas. Caracterización física. La caracterización física del lugar es clave de un sitio, incluye su área, que es la superficie total, su geología, que son los tipos de suelo, y su base rocosa, la topografía, que es la forma y relieve del terreno, su pendiente, donde es el grado de inclinación, y el aspecto, que es la orientación respecto al sol y viento. Condiciones base para cualquier proyecto de diseño del sitio. Caracterización hidrológica. Su objetivo es evaluar las condiciones naturales del agua en un sitio antes de su desarrollo. Primero que todo, se tiene que tener en cuenta la textura del suelo, según la imagen, su composición, que si es arcillosa, limo o arena, qué tipos tiene, puede ser franco arcilloso, franco arenoso, su influencia en la infiltración y retención de agua. Y segundo que todo, pues la dinámica hídrica, su flujo natural del agua, la entrada, la circulación y la salida, y las restricciones normativas para modificaciones. El objetivo de esto es garantizar que el desarrollo del sitio respete los ciclos hidrológicos naturales y cumpla con las regulaciones. Aquí en el triángulo muestra cómo es clave para clasificar los suelos según su porcentaje de arcilla, limo y arena, lo que determina su capacidad de drenaje y retención de agua. Bueno, muy buenas tardes. Dando continuidad con el tema, el cual pues les iba hablando mi compañero, hablaremos acerca de las características hidrológicas y químicas del suelo. Bueno, para continuar, como con una introducción, hablaremos qué son las características hidrológicas de los suelos. Las características hidrológicas de los suelos son propiedades que determinan cómo el suelo interactúa con el agua, influyendo en lo que es su almacenamiento, movimiento y disponibilidad para las plantas y los ecosistemas. Estas características pues son fundamentales también en lo que es hidrología, en la agricultura y en la gestión ambiental. Para poder llevar a cabo lo que son estudios en características hidrológicas de los suelos, pues son muy importantes poder determinarlos por medio de algunas características que son importantes, por ejemplo, como lo es el grupo hidrológico, cómo están, por ejemplo, caracterizada su hidrología. Bueno, si estos suelos son arcillosos, limosos, como se lo decía anteriormente mi compañero, si son húmedos, secos. Tenemos otra característica que es la capacidad de infiltración, que también es muy importante, ya que el diseño de características de drenaje y la construcción de histogramas requieren el conocimiento de aguas pluviales para poder evaluar la capacidad de infiltración de los suelos. Para poder llevar a cabo pues este estudio o lo que es, este estudio se debe llevar por medio de un instrumento que es un filtrómetro. Un filtrómetro pues puede ser de anillo simple o de anillo doble. Son dispositivos pues que se utilizan en hidrología o también se pueden utilizar en lo que es la ingeniería civil para poder medir lo que es la tasa de infiltración del agua en el suelo, es decir, cuánta agua puede llegar a penetrar en un terreno en un tiempo determinado. Y pues estos equipos también pues son esenciales para hacer estudios de drenaje, de recarga de acuíferos y prevención de lo que son inundaciones. Aparte de eso, pues se realiza en un campo abierto. Este es un
un estudio sencillo, pero que proporciona lo que son resultados que son muy fiables y se analizan todos los suelos diferentes que se encuentran en el área donde se va a evaluar este estudio. Por otro lado, tenemos la otra característica que es la materia orgánica del suelo. También es importante, pues ya que es un factor que contiene muchas propiedades del suelo, incluyendo, por ejemplo, lo que es la capacidad del intercambio catiónico y la retención de aguas, la retención y liberación de nutrientes y la formación y estabilización de los suelos. También es importante este estudio, ya que la gran mayoría del carbono se encuentra en el suelo y también como un dato curioso se dice pues que los suelos contienen carbono 3 veces más que en lo que es la atmósfera. Por otro lado tenemos la caracterización química. En la caracterización química también se tienen en cuenta algunas características que son claves para poder llevar este estudio, que son el pH, la concentración de nutrientes y metales y la capacidad del intercambio catiónico. ¿Por qué son importantes? Porque con esas se pueden determinar la salud del suelo, y también pues la capacidad de plantas que estos suelos pueden llegar a albergar y la disponibilidad de nutrientes para estas mismas. Tenemos lo que es la caracterización climatológica. Para llevar el estudio de una caracterización climatológica se debe tener en cuenta las siguientes características, que es, por ejemplo, la velocidad y la dirección de los vientos, la temperatura, la energía solar disponible y la cantidad y los tipos de precipitación. Para hacer este estudio de caracterización climatológica se hace también pues por medio de lo que es una rosa de los vientos, especialmente para medir lo que son las condiciones climatológicas. La rosa de los vientos pues es utilizada para poder representar lo que es la distribución de la dirección y la velocidad del viento en un lugar específico durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, en este caso, pues aquí se puede presentar lo que es la rosa de los vientos. Vamos a explicar cómo se encuentra estructurada. Por ejemplo, tenemos unos ejes radicales que son estos, lo cual pues actúan como un pétalo de una rosa, representando direcciones cardinales como por ejemplo norte, sur, este, oeste. Tenemos las longitudes de cada pétalo que hay, de cada uno hacia el otro, lo cual pues estos determinan lo que es la frecuencia en la que el viento sopla desde una dirección a otra. Y tenemos también lo que son un patrón de colores, que serían los patrones de colores de cada uno de los pétalos, los cuales pues estos segmentos dentro de cada pétalo representan los rangos de velocidad del viento medidos en metros por segundo, donde pues nos dice que si están entre 2 a 10 metros por segundo serían vientos muy fuertes, y si se encuentran en menores volúmenes pues ya serían lo que son vientos muy nulos. La rosa de los vientos, aparte de esto, pues permite identificar la dirección predominante del viento, si va de norte a sur, de norte a este, la intensidad del viento asociado a cada dirección y la frecuencia de condiciones de calma, si el viento es fuerte, si el viento es casi nulo. Por otra parte, pues esta rosa de los vientos también se puede llegar a utilizar en lo que son temas meteorológicos, climatológicos, planeación urbana e incluso en la energía eólica y más. Bueno, finalizando este tema, muchas gracias a todos por habernos acompañado en la segunda parte de este coloquio ambiental. Esperamos que haya sido muy útil y enriquecedor. No olviden estar pendiente de la tercera parte que se va a subir, que es muy importante. Por favor, estar pues conectados para poder completar lo que es este contenido. Muchas gracias.